Pues buenos días, buenas tardes. Yo hasta que no como, no son buenas tardes. Entonces, aquí no sé cuándo acabaremos. Pero la verdad es que me gustaría primero agradecer a Jonathan, ¿no? A toda la organización, tanto a las azafatas, a los chicos de cómputo, al club, por la oportunidad de estar aquí. ¿Vale? Espero volver, si me invitan. Porque la verdad es que Guadalajara es muy bonito y me gusta mucho más que Monterrey. Y lo dejo claro. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sé que es final ya de congreso, se está haciendo a lo mejor un poquito alargado, pero seguro que lo vais a disfrutar, ¿vale? Yo os voy a contar un poquito, un mini resumen de lo que es mi tesis doctoral. Yo no soy psicólogo, lo siento, ¿vale? Pero prácticamente me he dado cuenta que la psicología es muy importante, porque supuestamente yo estoy trabajando también ahora en el ENDIT, y lo primero que le digo a mis alumnos es: hay 4 pilares básicos de lo que sería el entrenamiento, que serían físico, técnico-táctico y psicológico. Y muchas veces los entrenadores se olvidan de eso, del psicológico, ¿vale? Yo hice mi licenciatura en Ciencias del Deporte, tengo preparación física, he hecho máster de preparación física, he hecho mi curso de entrenador, los 3 niveles, UEFA Pro, me he formado técnico-tácticamente. ¿Y qué me faltaba? Psicológicamente. Por lo tanto, hice mi tesis doctoral con unas variables, que a ver si mi compañero no lo pone, ¿vale? No funciona el puntero, pero esto sí. ¿Vale? Sobre clima motivacional, la motivación y la cohesión en jugadores de fútbol base. Yo soy un loco del fútbol, como, bebo, cago fútbol, realmente, ¿vale? Porque es del único que me alimento y siempre estoy en una formación constante. He estado trabajando en diferentes clubes, centros de alto rendimiento, he hecho un montón de cursos, porque realmente soy un robador de ideas. Veo aquí, he visto antes una ponencia, me gusta esto, lo agarro y voy creando mi propio modelo, mi propio método de trabajo. Ni soy, no, priorización táctica, método integrado. Cada vez voy agarrando lo que necesito en cada momento, ¿vale? Hay que ser muy volátil, ¿vale? Como el agua que va fluyendo y se va adaptando al transcurso del río, y yo realmente me voy adaptando a lo que realmente necesita mi equipo. ¿Tengo un modelo cerrado? No, sigo actualizando. Hoy he venido, he aprendido cosas, ayer vine, aprendí cosas y siempre constantemente me estoy reciclando. Hay, yo creo que mucha información en Internet que debemos de usarla, ¿vale? Seguir a gente en Twitter, redes sociales, porque hay mucha información. No os quedéis solo con lo que os enseñan en las clases. Yo siempre se lo digo a mis alumnos: putearme. Es decir, exprimirme y sacarme y preguntarme cosas que yo no sepa, porque eso va a ser motivo de aprendizaje. ¿Me pones el primer vídeo, por favor? Vale, voy a enseñar un vídeo que realmente con ese terminaría ya la presentación, pero me dijeron que tenía que estar 15 minutos y dije, bueno, pues pongo más cosas. ¿Vale? Vamos a ver un poquito como una especie de introducción de lo que os voy a demostrar. Es el 1. Lo que quiero ver ahí fuera. Salimos a divertirnos, ¿eh? Balón al suelo siempre y no se le discute al árbitro, ¿eh? Que si se equivoca no pasa nada, que es humano como nosotros. No importa si se gana o se pierde. Lo que quiero es que lo deis todo para poder volvernos a casa con la cabeza alta. Bueno, señores, si se pierde no pasa nada. El fútbol es así. Vale. Vamos. Jugamos. Aguantamos la pelota. Bien pintado, árbitro, bien pintado. A la banda. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bájale, vete, cojones! ¿Que lo escuchas? ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué malos son! Toque. No estamos jugando a nada. ¡Aván! ¿Te presto las gafas? ¡Me agarra! Sí, por arriba no vale. Entre los 3 palos tiene que ser. Entre los 3 palos. El balón, lo redondo. Más cojones y menos millones. Menos de esto y más de esto. Defendemos. ¡Atacamos! Capita penalti. ¿Penalti de qué? ¿Penalti de qué? ¡Dios! Muy bien. Para matarlo. ¿De dónde coño es este tío? ¡Páralo por tu madre, páralo! ¡No! A la escuadra. ¿Cuánto queda? Que pite. Para pasar los viajes.
usted, mister. El fútbol es así. Fútbol, señores. Fútbol es lo que quiero ver ahí fuera. Salimos a divertirnos, ¿eh? Balón al suelo siempre y no se le discute al árbitro, ¿eh? Que si... Esa presión le va cambiando hasta que al final ya pierde un poquito el norte. Por lo tanto, es muy importante centrarnos realmente en lo que queremos transmitir, en qué decimos, cómo decimos, porque muchas veces nos olvidamos, no nos damos cuenta de que son personas, como comentaba antes la pregunta que han hecho. No, es que... perdona. ¿Vale? Como comentaba aquí antes la compañera con la pregunta que decía, no, es que me han dicho que soy muy malo, que... Siempre muchas veces tenemos que medir y qué es lo que nos gustaría que nos dijeran, ¿vale? Porque tanto muchas veces el entrenador tiene que medir cómo es su mensaje. ¿Pasas la presentación, por favor? ¿Vale? Yo básicamente os voy a contar, vamos a bajar al campo realmente y vamos a hablar de lo que son los climas motivacionales, la cohesión y la motivación. No voy a entrar en cuanto a teorías, ¿vale? Porque yo soy entrenador, yo me he estado formando en aspectos psicológicos y al principio pues me costaba. Entonces intenté hacer una presentación que os pueda gustar tanto a entrenadores como a psicólogos. ¿Vale? Básicamente el clima motivacional es la atmósfera psicosocial que rodea al equipo. Es decir, cómo se comporta el entrenador con sus jugadores, qué relación tiene, qué dice, cómo lo hace y cuándo lo hace. ¿Vale? Muchas veces nos quedamos solo en, no, he dado este mensaje, pero ¿era el momento adecuado? ¿En qué intensidad lo he dicho? ¿Vale? Por lo tanto, eso sería lo que se conocería como el clima motivacional. Tiene dos dimensiones, ¿vale? Que sería clima de implicación en la tarea y clima de implicación en el ego. Cuando yo soy un entrenador que genera un clima de implicación en la tarea, básicamente me centro en estos 4 aspectos, ¿vale? Como podrían ser aprendizaje cooperativo, es decir, realizo actividades donde los jugadores se ayudan unos a otros, esfuerzo y mejora, ¿vale? Yo valoro ese esfuerzo y esa mejora y siempre partiendo de unos objetivos que realmente son propios de cada jugador, ¿vale? También parto de la idea del error forma parte del aprendizaje. Ahí hemos visto en el entrenador de que, no, chuta entre los 3 palos. Yo todavía no he conocido un jugador que chute para tirar fuera. Baloncesto sí, ¿no? Estamos últimos minutos, últimos segundos, hay que tirar fuera. Pero en el fútbol muchas veces llega el jugador, falla por lo que sea, ha colocado mal el pie de apoyo, se ha puesto en defensa, no era la mejor opción. El hecho de que yo le grite no va a conseguir nada en él, sino va a ser todo lo contrario, ¿vale? Le va a generar una tensión en cuanto a la práctica, ¿vale? Y que todos los jugadores se den cuenta de que todos son importantes, de que todos los necesitamos o todos los necesitamos para conseguir ese gran objetivo. Si yo soy un entrenador que genera un clima de implicación en el ego, me centro o tengo estas características, que sería el reconocimiento desigual. Es decir, cuando tú metes gol, te aplaudo, estoy contigo, pero cuando fallas ya como que dejo de verte. Ya parece que no me interesa, no te saludo, ¿vale? Oh, cuando metes eres el rey, esa semana eres mi ídolo. Pero si no lo has conseguido, o por ejemplo, parece que solo se valora cuando se consiguen goles, ¿vale? Pero hay mucho trabajo, mucho esfuerzo para que ese gol lo meta el delantero, el central que ha hecho el robo de balón, el centrocampista. Yo siempre en mis equipos, cuando se mete gol, ese es el último que ha culminado la jugada, pero hay que ir, a lo mejor el portero que empezó con una parada, ¿vale? Reconocerle, digamos, a todo el mundo cuál es su parte del trabajo. Castigo por error, eso es súper común. Parece que falla un jugador y ya lo voy a cambiar, ¿vale? A mí me pasó un día, porque todos somos humanos. Yo, en España, está el fútbol 7, aquí actualmente no está, y normalmente en el fútbol 7 puedes hacer cambios que entras y sales cuando tú quieres. Entonces llega mi delantero, va a chutar, chuta, y falla. Y yo ya tenía pensado ese cambio. Y yo me quedé pensando, ¿qué hago ahora mismo? Digo, si lo cambio, va a pensar que lo he cambiado porque ha fallado. Pues ¿qué hice? Pues hice otro cambio. Saqué a la misma jugadora que iba a salir, le cambié las instrucciones y en otra posición. ¿Por qué? Porque el jugador no es tonto. Él va a pensar, he fallado, me ha cambiado. El próximo tiro ya no lo voy a hacer, ¿vale? La vida es para arriesgarse. Hay que tomar decisiones, te equivocas, ¿no? Y ver el motivo por el que te has equivocado, ¿vale? A lo mejor no tenías ángulo y has chutado, pues a lo mejor es lo que yo tengo que trabajar o decirle al jugador, no simplemente el quejarme, ¿vale? Fomentar la rivalidad entre los miembros. Muchas veces
se genera por sí solo. No, los dos porteros, a ver quién juega, este juega Liga, este Copa, ¿vale? Muchas veces el entrenador no tiene claro realmente cuál es el rol de cada portero y muchas veces los estancamos o incluso jugadores de la misma posición los hacemos que compitan realmente, pero realmente lo que tienen que hacer es competir con ellos mismos. Como ha comentado antes Claudia, es decir, sacar mi mejor versión. Vamos a ver ahora unos vídeos para que esto que os he dicho lo veáis en imágenes, ¿vale? Que para mí es lo más importante. No que os quedéis con las palabras, sino realmente con los vídeos. El 2, por favor. Esto me lo descuenta luego, ¿no? ¡Que no hay que tirar arriba! Pues básicamente vamos a ver dos imágenes. He intentado que sean vídeos que nunca habéis visto, para que no sea repetitivo. ¡Que no hay que tirar arriba, puta pelota fuera, que te lo va! ¡Enti! ¡Hacia adentro ya! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Que te vayas al punta al centro! A ver si me entiendes. ¡Atrás! ¡Marina! ¡Marina! ¡Ante abajo los palos, hostias! ¡Marta! ¡Que no bajes a buscar nada! ¡Coño! ¡Que no hay que tirar arriba, puta pelota fuera, que te lo va! ¡Enti! ¡Hacia adentro ya! ¡Me cago en Dios, eh! Ponme el siguiente, por ¡Que favor. te vayas al punta al centro! A ver si me ¿Qué clima entiendes. sería? ¡Atrás! ¡Marina! Ego. Ego, queda claro, ¿verdad? Le vamos a ver el siguiente vídeo, que puede ser que también sea ego. ¿Vale? No doy pistas. Si ponéis todo vuestro esfuerzo y concentración en jugar lo mejor posible el partido, no me importa lo que al final señale el marcador. Para mí habremos triunfado. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante. Vamos. Todos juntos. Vamos, equipo. Aquí hemos visto cómo el entrenador valora el esfuerzo de sus jugadores. Si ponéis todo vuestro esfuerzo y clima de concentración en implicación jugar la lo tarea mejor y posible. refuerza la palabra equipo, es decir, que se sientan todos partícipes de esa unión y de ese objetivo común que tienen. Me quedo aquí. Vale. La siguiente variable de la que vamos a hablar es la motivación. La motivación en sí es el motor que te lleva a conseguir las cosas. Esto lo pasamos. ¿Vale? Esa motivación que te lleva a ese motor de ¿por qué hago esta acción? ¿Por qué quiero conseguir esto? Existen un continuo de la autodeterminación que es desde lo hago porque yo quiero, ¿vale? Porque me gusta. El segundo sería quiero hacerlo, debería hacerlo, debo hacerlo. Y vemos cómo va desde una motivación autodeterminada hacia una menor. En el 2008 se clasificaron estas motivaciones en motivación autónoma, motivación controlada y no motivación. Os voy a contar una historia así rapidita. Sí. De que imaginaros que hay un parque donde unos deportistas, unas personas quedan y van a hacer una peda, ¿vale? Compran ahí su chela, van a la borracha y llega el hombre, un abuelito, y dice, es que me molestan. Y llega y van al fin de semana siguiente y les da 5.000 pesos. Muchas gracias, muchas gracias. Al fin de semana siguiente vuelven y le das 2.000 pesos, a las personas. 2.000 pesos, bueno, no está mal. Al siguiente fin de semana les dan 1.000 pesos. ¿Solo 1.000 pesos? Bueno, pues para eso no venimos. ¿Vale? Entonces, él transformó esa motivación de autónoma hacia no motivación. La tercera variable de la que vamos a hablar es la cohesión, que es un proceso dinámico. Te pediría que fuera acabando, si te molesta. Sí. Entonces, ¿Vale? Que es un proceso dinámico de los grupos a mantenerse unidos partiendo de un objetivo. Existen dos tipos de cohesión, social y tarea. Cohesión social sería la que partimos de que se mejoren las relaciones interpersonales y la cohesión tarea es un objetivo común a desarrollar dentro de las actividades. La muestra del estudio fueron 810 deportistas, los cuestionarios que se utilizaron, este es el modelo que se puso en práctica y estos fueron los resultados. Os lo voy a resumir muy claro. Cuando yo genero un clima de implicación en la tarea, estoy potenciando lo que sea la calidad, que el jugador se lo pase bien porque él quiere, porque disfruta en sí mismo. Y eso me lleva a que haya una mejoría o un mejor desarrollo en cuanto a cohesión tarea y cohesión social. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen que salió el otro día, tenemos el coche de Fórmula 1, donde el piloto es el entrenador y el coche
son los jugadores. Y yo necesito de mi preparador físico, de mi segundo entrenador, de mi psicólogo, de mucha gente para que trabaje en ese aspecto. No me quiero centrar en quedarme yo solo para trabajar, ¿vale? Porque el coche hay que cuidarlo. Y básicamente voy a terminar, ¿vale? Con la idea de, yo no he traído ningún libro, ni voy a vender libros, ¿vale? Aquí tenéis mi correo y mi Twitter. El primero lo venden ahí y el segundo, si me mandáis un correo, lo mando directamente en PDF, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberte. Muchas gracias, Luis. Los molesto con la presentación, por favor. Jesús Méndez. Bueno, primero que nada, pues agradecer a la institución Atlas. Lo que les voy a presentar es una intervención psicológica en cohesión y desarrollo de identidad deportiva o identidad atlética. Agradecer primero que nada a Atlas, a Víctor Porata, a Jonathan Yáñez y a su equipo de trabajo, tanto a Carla como a Jazz. ¿Por qué? Porque este proyecto se hizo aquí con ellos. Fue a final de mi maestría en Psicología del Deporte y bueno, ahorita les comentaré un poco más de cómo se desarrolló. Bueno, para ir rapidito va a ser un poquito de la estructura que sí es una manera académica, pero bueno, lo vamos a seguir manejando y hacerlo un poco más dinámico, ¿ok? A donde yo quiero llegar y ser muy específico, aclarar, son las estrategias y actividades, así como la evaluación que se hizo sobre cohesión e identidad atlética. Cuando yo llego a Atlas, llegué y dije, bueno, ¿cuál es la necesidad de resolver? ¿Cuál es la problemática? Nos sentamos, tanto Desarrollo Humano como el Departamento de Psicología del Deporte, y decidimos que intervención con sub-17. ¿Por qué? Porque había cambiado el cuerpo técnico, era nuevo, y justo me tocó la fortuna, lo puedo decir, que yo llego justo cuando se presenta el cuerpo técnico, entonces formo parte de ello. Yo pregunto si ha habido intervenciones anteriores sobre psicología y me dicen que sí, pero institucionales, es decir, no se han abordado las necesidades específicas y me comentaban, bueno, queremos el desarrollo de la unidad de grupo porque nos fue mal con el cuerpo técnico anterior y con esto queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con entrenadores, empowering coaching o cohesión? Entonces decidimos, porque también venían más proyectos desde este departamento y se iba a trabajar con entrenadores, entonces decidimos abordar con jugadores. Tanto asesores como en coordinación con el Departamento de Psicología del Deporte, decidimos establecer muy bien las metas de proceso, que son las que nos van a llevar al resultado. ¿Para qué? Para llegar a una motivación intrínseca, esto irlo direccionando a acciones, pensamientos y emociones y potenciar el cambio actitudinal y disposición de nuestros jugadores y también cuerpo técnico. ¿Cómo? Aumentamos a esto el compromiso deportivo, institucional y social. ¿Con qué? Con la identidad deportiva. Primero, quisiera hacer una diferenciación en lo que es un grupo y un equipo. Un grupo, si, por hacer un ejemplo, cuando nosotros estamos en clases, en materias, etcétera, y el maestro te pone una tarea de, no sé, de lo que quieras, educación física, biología, lo que sea, pero tienes a tus compañeros de 30 alumnos, 20 alumnos y cada quien tiene tareas, ¿sí? Y a ti la que más te apetezca, la que más te guste, pues vas a realizar las tareas, ¿sí? Pero la diferencia con equipo es que cada equipo va a tener sentido de identidad colectiva, ¿sí? Un equipo de fútbol, de béisbol, te va a decir, somos nosotros, no un ustedes y un yo, ¿sí? Estamos en conjunto trabajando, cada quien va a conocer su rol y coordinación de lo que va a hacer en cancha, en entrenamientos y hasta en casa club. Tenemos que marcar líneas de comunicación, tanto en cancha, comunicación verbal, comunicación no verbal, y bueno, el mismo grupo y equipo te va a ir dirigiendo normas o reglas que ellos van a ir estructurando. Un poquito de teoría, lo adelantamos un poco, ya lo explicó el doctor Luis, cohesión tarea más cohesión social te va a dar cohesión y ese proceso de mantenerse juntos y permanecer unidos, ¿para qué? Para perseguir metas y logros, objetivos.
¿Qué potencia la cohesión? La cohesión, bueno, hay cosas que decrementan la cohesión, como los ambientes ambientales, liderazgo y equipo, también la actitud del jugador, de cómo llega a tus sesiones, la motivación del jugador o el mismo deseo o éxito que quiere alcanzar el jugador. ¿Y qué potencia tu cohesión? Bueno, objetivos, para mí es muy importante el objetivo de proceso, la motivación, confianza, visualización, comunicación, roles, eficacia y cooperación. Otra variable que se trabajó fue la identidad atlética con 3 factores, la social, exclusividad y afectividad negativa. ¿Qué es la identidad atlética? Es el grado y la fuerza con el que la persona se va a identificar con el rol atlético. Bueno, este proyecto se desarrolló aquí en CECAF, fueron 20 jugadores de la sub-17. Aquí hay una situación, no trabajamos con los porteros y no trabajar con los porteros es parte fundamental de la cohesión. Entonces, ahorita les explico un poquito el porqué de nuestros cuestionarios y de nuestras evaluaciones. Importante decir que 15 jugadores residen en Casa Club y 15 jugadores con los que también se podría o se hubiese trabajado en Casa Club con ellos desde la identidad, del sentimiento de pertenencia. ¿Qué queríamos con este proyecto? Bueno, en cuestión es crear la participación y colaboración del cuerpo técnico, fomentar esos recursos individuales y de grupo, alguna intensidad en metas claras y específicas y la autovaloración de mejora. Con identidad, el grado de importancia y fuerza, satisfacción y por último, la percepción de conciencia social. ¿Okay? Me fui un poquito rápido, pero esta es nuestra tabla de cómo se organizó todo. Sí, me robó ideas allá de Parma, con su permiso, pero tenemos todo planificado, pero el día que vamos a cancha hay cosas que suceden y no nos salen o no resultan como nosotros deseábamos o queríamos. Es por eso que ven algunas dinámicas repetidas, porque hubo fecha doble, jornada FIFA, o había que viajar a Tijuana, etcétera. Entonces, los tiempos no eran los indicados y por eso se repiten algunas sesiones. Primero, metodología observacional. Me encontré 2 semanas registrando conductas, primero de entrenadores, porque ese era el plan en Power Coaching, después lo cambiamos con jugadores y esto me permitió conocer al jugador. Entonces me vuelvo a robar algunas ideas. Fue muy placentero que los jugadores me vieran en cancha, ¿sí? Que yo llegaba a las 8:20 de la mañana con el preparador físico, ellos ponían sus conos, los balones, etcétera, y me veían en cancha. Parte fundamental es que yo establecía con ellos contacto, el buenos días, el cómo has estado, cómo te ha ido, qué tal te pareció el trabajo del día de hoy, cumpliste tus objetivos, etcétera. Eso fue parte fundamental para ganarme su confianza. ¿Por qué? Porque yo tenía solo 3 meses para implementar este proyecto y regresarme a la universidad. Los cuestionarios de evaluación que aplicamos es cuestionario interno de grupo y el de identidad atlética, que más adelante les explico qué evalúan estos cuestionarios. Establecimiento de objetivos. Bien, cuando yo llego, sub-17 ya tenía lista de objetivos, pero las tenía en un tipo checklist, ¿sí? 7 objetivos físicos, técnicos, tácticos y 7 psicológicos. ¿Qué es lo que quieres trabajar? Bueno, pues si te dice la posesión de balón, el posicionamiento dentro de la cancha, cubrir bien el balón, etcétera, pero al final de cuentas no le estamos diciendo al jugador cómo hacerlo o cómo llevarlo el proceso. Entonces esa es una tabla de la que nosotros estructuramos y al final, dándole vuelta a esta hoja, tiene una autovaloración. El día al día, del 1 al 10, ¿cómo te autovaloras? ¿Sí? Y bueno, repito, yo con ellos dije, establecimiento de objetivos, va, me lo aviento en 2 días. Eran 20 jugadores, imposible, me aventé de 5 en 5 toda una semana. ¿Por qué? Porque había que dar el proceso adecuado. Bueno, una dinámica de cooperación. El proceso se evalúa en logro de conjunto de estos objetivos y bueno, la dinámica consistía en atravesar un listón. No sé si ya las conozcan, pero bueno, a mí me funcionaron algunas. Igual ustedes pueden tener algunas recomendaciones para potenciar o tal vez, siendo sinceros, algunas no te van a funcionar, depende del contexto. ¿Okay?
La idea era y consistía en pasar el elástico sin que tocara, y aquí, muy importante, vas adecuando tus sesiones a lo que vas a presentar la siguiente semana. ¿Ok? Cooperación, y después de ahí veníamos con trabajo en equipo. Me permito citar al maestro Marcelo Roffé, que trabaja, el trabajo en equipo en 5C. ¿Qué son las 5C? Complementariedad, que el jugador conozca el rol adecuado, cada uno de ellos en cancha, ¿sí? La coordinación, ¿cómo vamos a coordinarnos? ¿Sí? Bueno, hay sublíderes, hay líderes, pero que esta coordinación se vaya con una buena comunicación, ¿ok? Para tener complementariedad hay que tener coordinación y hay que tener comunicación. Confianza ¿en quién? En mí mismo y en mis compañeros, ¿ok? Y esto nos arroja un compromiso, ¿ok? La dinámica era hacer una cuenca con una hoja y transportar una pelotita de tenis, ¿ok? Una pelotita de tenis que tenías que dejar de un lugar a otro y regresar. Muy importante, ¿por qué? Porque se ven reflejados tal cual las dinámicas en lo que ya les explicaste al jugador, ¿sí? Entonces es reflejar aquello y que el jugador lo entienda y lo comprenda y lo vayas trabajando en la semana. Bueno, cohesión la trabajamos y esta fue una parte, digamos, pendular. ¿Por qué? Porque estaba el cuerpo técnico conmigo en esa sesión y, oye, voy a trabajar cohesión y estas van a ser mis dinámicas. ¿Te parecen? Me los presentaban los últimos 20 minutos de entrenamiento y me dice, mira, mi dinámica y mi calentamiento va a ser y yo tengo una idea. Entonces coincidimos y agrupamos estas dinámicas y ahí mismo di la retroalimentación con los chicos. Entonces fue una parte fundamental que se presentaran el cuerpo técnico y ellos me dieran otras ideas. Por último, tenemos una estrategia de identidad deportiva, el cual es ese grado de fuerza con el que se va a identificar el chico con el rol atlético. Y bueno, presentábamos que los chicos tenían que dibujar cómo te sentías con el rol de Atlas o cómo tú reflejabas ante la sociedad, cómo superar todo lo que has pasado en Casa Club, cómo te sientes identificado con estos colores, etcétera. También nos ayudó mucho que participara un auxiliar técnico dibujando en la esquina derecha superior un reconocimiento, ¿sí? En base también a los estudios, a la formación del jugador, y esto te va a arrojar una identidad de pertenencia, también social y también educativa, no solo deportiva. Gracias. Bueno, cuestionarios que evaluamos, cuestionario interno de grupo, cuestionario de identidad deportiva, que solo tiene 7 ítems y aparte ya está establecida al contexto mexicano, ¿ok? Me voy un poquito rápido. Hicimos estadísticos descriptivos, desarrollando estos datos. Como era una población pequeña de 20 sujetos, bueno, hicimos una prueba de Shapiro-Wilk y lo que encontramos en cuestionario de entorno de grupo es que se encontraron resultados y cohesión tarea bajó, no incrementó, que era lo que esperábamos. Y cuestionario de identidad deportiva se mantuvo, no aumentó ni decrementó. Conclusiones. Bueno, se creó mayor participación y colaboración entre jugadores y cuerpo técnico, así las habilidades psicológicas, pero los resultados que nosotros esperábamos no fueron los indicados. También, ¿por qué no fueron los indicados? Porque aparte de dar este proyecto que era de cohesión e identidad deportiva, también yo manejaba algunas sesiones institucionales y eran unas variables diferentes a las que se estaban trabajando. Entonces podemos hipotizar que los resultados no salieron como los esperábamos por esta situación. La otra es que la evaluación que hicimos fue cuando nosotros ya estábamos fuera de temporada, ya habíamos concluido y los chicos solo estaban regenerando. Entonces, digamos que la implementación del cuestionario post-test no fue como que el mayor momento para hacer la evaluación. ¿Ok? Bueno, nada, agradecer a Atlas por todo el recibimiento, a la universidad, a las instituciones y también a Redeca. Gracias. Muchísimas gracias por atenerse al tiempo exactamente. Muchas gracias. Vayan pensando sus preguntas, por favor. Ya tenemos dos ponentes para empezar a trabajar. Y ahora tiene la palabra el maestro Reyes. Tiene usted 15 minutos. Y, aunque haya sido alumno mío, puede ser tan estricto como con los demás. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a presentar es meramente de investigación, es sobre dinámicas de equipo. Ya el doctor Alex pues, les explicó un poco en su ponencia. Ansiedad y motivación. Y aquí lo que se trata de ver es la relación, bueno, la diferencia entre la relación de las dinámicas de equipo, la ansiedad y la motivación, entre el fútbol rápido y el fútbol asociación. Bien, el fútbol es una modalidad, es un deporte de equipo que es de colaboración y oposición e implica el desarrollar ciertas habilidades psicológicas. ¿Para qué? Para obtener el resultado, ¿no? Esta es una definición un poco compleja, muy contrario a lo que en su momento dijo Gary Kleiner, me parece, que decía que el fútbol es un juego simple. ¿Por qué? Porque 22 hombres persiguen una pelota durante 90 minutos y los animales siempre ganan, ¿no? Ya después del último mundial tuvo que redefinir su concepto y decir que los alemanes ya no siempre ganan, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Como les decía, era conocer las diferencias entre las relaciones de la dinámica de equipo, ansiedad y motivación entre el fútbol rápido y el fútbol asociación. Bueno, no nos vamos a meter tanto en teoría, pues sabemos lo que es la ansiedad, la gran mayoría. Tiene que ver con la activación o el arousal del organismo y es un sentimiento de aprensión, ¿no? Está la ansiedad cognitiva y la ansiedad somática. La ansiedad somática tiene mucho que ver con las respuestas fisiológicas del cuerpo y la cognitiva pues, tiene que ver más a nivel mental, ¿no? Los pensamientos y todo eso. Bien, hablamos de la motivación, ya el doctor Luis les platicó un poco, ¿no? Opera a nivel psicológico y es la causa por la cual realizamos cierta conducta. Se encuentra la motivación intrínseca, que está relacionada con el placer, el disfrute de la actividad. También la motivación extrínseca, que tiene que ver con que el individuo realice la actividad. ¿Por qué? Porque recibe alguna recompensa o algún castigo. Y la no motivación. También hablábamos que pues, el individuo pues, realiza la actividad sin ninguna intencionalidad o no sabe por qué la hace, ¿no? Bien, para hablar extender un poco más lo que es la regulación externa, hablamos de la teoría de la integración organísmica. Es una mini teoría de la macroteoría de la teoría de la autodeterminación y tiene que ver con estos 4 conceptos, que es la regulación externa. Como ya se había dicho, el individuo regula su conducta a través de premios o castigos. La regulación introyectada, que tiene que ver con que el individuo realiza la actividad, ¿para qué? Para evitar la ansiedad y su mejora del ego. Posteriormente, la regulación identificada, el individuo realiza la actividad porque considera que es importante para él, y en la integrada, el individuo realiza la actividad, ¿por qué? Porque va de acuerdo a sus creencias y sus valores. Eso es básicamente lo que se basa esta teoría. Las dinámicas de equipo. Voy a tratar de ser breve en este aspecto. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo. Hablamos que el modelo es el modelo jerárquico piramidal propuesto por Olmedilla y colaboradores. Uno de ellos es el doctor Alex. Y se basa en 5 conceptos, ¿no? La coordinación, la cohesión, la cooperación, la integración y la identificación. Eso es básicamente en lo que se basa el modelo. Ahora entramos al diseño y al tipo de estudio. Pues es no experimental, transversal, descriptivo, de campo y correlacional. La muestra fueron 227 atletas entre 18 y 27 años. 121 de fútbol asociación y 106 de fútbol rápido. Ahora, no sé si recuerdan en la mañana al doctor Alex que mencionaba que se estaba discutiendo sobre la disonancia cognitiva, qué tanta diferencia debe de haber. Pues la persona con la que estaba discutiendo ese era yo. ¿Por qué? Porque, bueno, utilicé su cuestionario y pues le digo, está compuesta por cuatro factores, que es la cooperación global, el crecimiento personal, la cooperación emocional y la cooperación condicional. Para esta investigación agregamos un quinto, que es las dinámicas de equipo, que incluye los 5 factores. Y como él ya les había comentado, se toma en cuenta dos tipos de respuesta, como jugador y como entrenador. Un tipo de una pregunta es que algunos de mis mejores amigos están en el equipo, como jugador, y como entrenador que algunos de mis mejores amigos son miembros del equipo. Si se dan cuenta, la diferencia en las preguntas es pequeña, pero es importante hacer ese tipo de diferencias.
Posteriormente, para medir la ansiedad fue el SAS-2, la ansiedad, en su versión española de Ramis y Torregrosa y todos ellos, en el 2010. Igual son 3 factores, que es la ansiedad somática, la preocupación y la desconcentración. Si se dan cuenta, son 2 niveles de ansiedad cognitiva los que se toman en cuenta aquí. Y para medir la motivación, pues es el SMS en su segunda versión, de Pelletier en el 2013. Y son 6 factores: regulación intrínseca, regulación identificada, introyectada, externa y no motivación. Y hay unos ejemplos de las preguntas, ¿no? Siento que mi cuerpo está tenso en la ansiedad y porque me emociona aprender más acerca de mi deporte en la motivación. Vamos a la parte de los resultados. Vemos aquí los 2 deportes. Esta es en la forma como jugador. Aquí es la relación entre las dinámicas de equipo entre sí, desde la forma como jugador y como entrenador. Vemos que como jugador en la cooperación condicional se relaciona con la cooperación global de la forma como fuera entrenador. Aquí está la diferencia en que uno sale significativo y otro no. Pero bueno, hay diferencias aparentes. ¿Cómo sabemos que esas diferencias son significativas? Bueno, por la Z de Fisher. Y vemos que el resultado es 1.72. ¿Cómo sabemos cuando es significativa o no esta diferencia? Cuando el valor es mayor a 1.96. Entonces ahí nos dimos cuenta que la diferencia no era significativa. De este lado, la cooperación condicional con la cooperación emocional, ahí la diferencia sí hubo una diferencia significativa en ese aspecto. Y por último, con las dinámicas de equipo, la diferencia no fue significativa. Ahora, por el parte de la ansiedad, desde la perspectiva como jugador, debemos observar que en la cooperación global hubo diferencias aparentes, diferencias con la ansiedad somática, más no significativas. Y con el crecimiento personal, con la desconcentración, igual nuevamente diferencias no significativas. En la perspectiva como si fuera entrenador, vemos la cooperación global con la preocupación y sí hay una diferencia significativa en esa parte. Con la desconcentración no hay. Perdón que vaya muy rápido, pero sí son un poco extensos los resultados. Con la ansiedad somática, igual crecimiento personal, hay una diferencia significativa. Con la preocupación no la hay. Con la desconcentración tampoco, 3 minutos, uy, qué pronto. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido, nada más voy a mencionar las que son significativas. ¿Perdón? Ok. Y bueno, ahí vamos. Ahora con las regulaciones, la motivación. Es que la de como jugador no hubo diferencias significativas. Aquí sí las hay. Me voy a llevar los 3 minutos solamente pasando a las diapositivas. Ahí está la diferencia significativa en la cooperación emocional como si fuera entrenador con la regulación integrada. Disculpen, me llevó muy buen tiempo hacer este tipo de diapositivas. Bueno, ya, llegamos a las conclusiones. Como observamos, había una diferencia entre la cooperación condicional como jugador y la cooperación emocional como si fuera el entrenador. Es muy importante. También, por otro lado, también encontramos diferencias significativas entre la relación de la cooperación global y la preocupación.
cuando los jugadores se perciben como entrenadores. Esto es muy importante. Y de igual manera, entre la relación del crecimiento personal y la ansiedad somática, nuevamente como entrenadores. Y por último, entre la cooperación emocional y la regulación intrínseca, nuevamente como entrenadores. Se dan cuenta, las mayores relaciones significativas fueron como entrenadores, ¿no? Que es lo que mencionaba el doctor Alex en la mañana, ¿no? Se espera que la disonancia sea mayor, y ayer lo platicábamos, que bueno, no hay un parámetro que diga, esta es la disonancia cognitiva esperada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada deporte y cada equipo pues puede y debe tener su propia disonancia. ¿Para qué? Para saber cómo funciona y cómo trabajar con ellos. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe los 3 minutos. Gracias por tenerse con el tiempo. Y ahora damos la palabra al maestro Yáñez. Tiene usted 15 minutos para exponer su tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque el doctor Alex te mantiene muy limitado. Bien, yo quiero platicarles un poco una estrategia de intervención que he desarrollado por mucho tiempo. Tiene que ver con el trabajo hacia el entrenador. Es un trabajo que se basó en estrategias de observación. Tengo esa costumbre de siempre llevar la libreta junto a la cancha y registrar lo que puedo ver, ¿no? Aparte que me mantiene centrado y me mantiene atento a lo que está sucediendo, pues también me arroja muchos elementos a largo plazo. Empezó porque alguna vez un entrenador a la mitad de su entrenamiento dejó a su auxiliar entrenando y se vino a ver y me dijo, ¿qué estás anotando? Y le dije, pues estoy anotando las instrucciones que das. Y me dice, ay, ¿qué doy? Le enseñé las instrucciones más cotidianas o las más repetidas en ese día, y al siguiente, y me dice, ¿y ayer qué dije? Y le enseño y me dice, y en la semana pasada, y revisamos todas las instrucciones que iba llevando. Y él mismo se dio cuenta pues de algunas estrategias que eran inconscientes para él, otras muy claras, de la forma en cómo estructura los valores en su equipo, ¿no? Que muchas veces pensamos que valores nada más honestidad, lealtad y respeto, pero no, en realidad un equipo puede tener el valor de la presión, el valor de la agresividad, el valor de... Y entonces empezamos a ver que en base a este tipo de registros podríamos tener un perfil, o como él era un coordinador, empezamos a ver que él podría generar un perfil de lo que quería ver en sus entrenadores, ¿no? Y por lo tanto en sus entrenamientos. Empezamos a generar esta estrategia y tuvieron que pasar mucho tiempo, muchos años para que yo pudiera llegar a una conclusión que me parece aún no termina. Muy bien. El objetivo fue generar una estrategia de observación y evaluación y de autoevaluación para el entrenador. Es decir, me di cuenta que cuando al entrenador le digo qué estoy evaluando y lo pongo en contexto de acciones, es decir, hacer operativos los términos psicológicos, entonces podemos tener realmente una percepción de mayor apoyo hacia su trabajo. Y esto fue el primer paso importante. Mucho más allá de los libros, porque empezamos, justo con este entrenador, empezamos a analizar cuáles eran los elementos que podíamos evaluar y podíamos analizar. Cuando yo empecé a buscarlo en los libros, pues estaban como separados y decidimos hacer una distribución personalizada, por así decirlo, algo para nosotros, y decidimos que había que estar enfocados en 3 puntos. La situación, cómo un entrenador controla y crea una conducta en un jugador. La segunda es la parte didáctica de los entrenamientos, realmente cómo enseña y cómo comparte, cómo genera sus entrenamientos para generar el conocimiento, y por supuesto el manejo personal o las situaciones personales de los entrenadores. Dentro del aspecto de control y creación de la conducta, generamos estos elementos: las técnicas de modificación de una conducta dentro de los entrenamientos, el feedback que da a los jugadores, la dirección de los entrenamientos, cómo dirige, cómo genera sus indicaciones, los ejemplos, por ejemplo, en este caso, los procesos de aprendizaje, la atención y la concentración dentro de los entrenamientos, si se evalúa, si se pone atención en ese momento, y la motivación o
el clima motivacional junto con todos sus aspectos. Ahorita vamos a ver más adelante, puse imágenes de cuáles son los puntos que evalúo, por ejemplo, en técnicas de modificación de la conducta, cómo se hace operativo el feedback, etcétera. Dentro del círculo de la didáctica de los entrenamientos hablamos del efecto Pigmalión o profecía autocumplida positiva o negativa, ¿sí? El diseño de las tareas, la dirección de los partidos, la preparación de los partidos y la comunicación, tanto dentro del equipo con sus jugadores, es decir, como con su cuerpo técnico y directiva. Y el tercer elemento fue el manejo y la formación personal, es decir, cómo se percibía él y qué dirección tenía en cuanto al crecimiento. Tengo algunos entrenadores que son muy claros en decir, yo quiero trabajar en fuerzas básicas, o yo quiero y le apunto a un fútbol profesional, o yo quiero llegar a ser directivo. O sea, es muy claro este elemento. Entonces empezamos a hacer un análisis del control de impulsos, pensamientos, emociones y conducta. Las habilidades sociales que tiene el entrenador como tal, incluso análisis en los partidos, cómo se maneja frente al entrenador rival, cómo se maneja con el árbitro, con el jugador que acaba de salir, con el que va a entrar, cómo se maneja cuando uno comete un error, cuando comete un acierto, la gestión de los conflictos dentro del equipo, ya sea conflictos entre los jugadores, conflictos entre cuerpo técnico y jugadores o conflictos intra-cuerpo técnico. Hablamos también de los procesos grupales que se generan y el desarrollo personal. Todos estos elementos, cuando se los planteábamos al resto de los entrenadores, decían, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? Son demasiados. Sí, y todavía no les habíamos dicho que si vemos la forma operativa de estos 3 círculos, llegamos a 63 elementos que observar dentro de la cancha o dentro de su trabajo como entrenadores. Estos 63 puntos no los puedo repetir todos porque el doctor García me pega un tiro, pero los revisaremos un poquito. A lo mejor alguien puede tomar fotos y después revisar cuáles son todos. Por ejemplo, en técnicas de modificación de conducta, saber utilizar de manera adecuada los reforzantes conductuales. No sé, el punto 4 puede tener conductas disruptivas en el momento adecuado. En el punto 5, de que se trabajan con reglas claras en el equipo y las hace valer. Entonces tenemos esos elementos en aspecto de modificación de conducta. El feedback, que aquí he platicado con algunos y cada uno le puede agregar el punto que desee, porque hay realmente muchas formas de hacer feedback. Yo dejé 2, reforzar los aciertos y corregir los errores de manera correcta. Es decir, no después de un error viene un sacrificio humano porque alguien se equivocó, pero tampoco pasar alabando algo que es una función específica y que para eso entra el jugador a cumplir, ¿no? Entonces, hacerlo de la mejor manera. El trabajo con el efecto Pigmalión. Hablamos de que es consciente de las expectativas que tiene hacia su equipo, cómo las reproduce y las creencias negativas, cómo las limitamos y las pasamos hacia aspectos operativos que nos puedan generar un beneficio en el equipo. El control de impulsos, pensamientos, emociones y conducta. Este fue uno de los elementos que más trabajo nos dio, porque definitivamente ya entrando en aspectos de personalidad y de elementos individuales, pues no podemos definir que hay una manera específica o no para trabajarlo. Definitivamente aquí tendrá que ser un análisis individual de cada uno de tus entrenadores para poder darles mejores herramientas de trabajo, ¿sí? Sin embargo, les informábamos cuáles eran los puntos que estábamos analizando, que estábamos registrando. El diseño de las tareas, este es un trabajo un poco más de escritorio, cuando ellos están preparando el entrenamiento, ¿no? Una tarde anterior o por la mañana, vamos y nos sentamos con ellos, hacemos un análisis de la tarea, del objetivo, cómo se sigue y cómo planea llegar a eso, ¿sí? También hablamos ahí un poquito, tratamos de meter el aspecto del clima motivacional referido a los entrenamientos. Parte importante que el cuidar estos procesos pedagógicos, de que los aprendizajes vayan de menor a mayor complejidad y de que se siguen de que se generen el manejo de las instrucciones correctas. Este punto fue
trabajar por muchos meses respecto a eso. Un otro elemento importante es la dirección de los entrenamientos. Vean que tiene 5 puntos, ¿no? La parte de liderazgo se tornó aquí un punto importante. Si se dan cuenta, por ejemplo, la parte de liderazgo está dividido como deshebrado y reorientado hacia estos 3 círculos que diseñamos nosotros. La parte de la didáctica también. Los elementos físico-técnico-tácticos también llegaron a tener que separarse, ¿sí? Tanto en la dirección de entrenamientos y de partidos, era un trabajo de hacerles consciente, digamos, si jugábamos el sábado, hacer consciente desde el miércoles o jueves qué punto íbamos a observar, qué punto se había estado trabajando, y entonces ellos iban a ser observados durante sus entrenamientos. Sí, era un punto que los tratábamos de llevar a esta metacognición de saber qué necesito generar. Una evaluación correcta de los aprendizajes dentro de los entrenamientos y partidos, las habilidades sociales que debe tener. Solo tengo registrado 1, aquí debería haber 3 en cuanto a habilidades sociales, que son habilidades personales, habilidades colectivas y el conocimiento de quién soy y cómo soy. ¿Sí? Solo tengo registrado el de que se interesa de manera sensible en situaciones personales de cada equipo, pero también en el autoconocimiento y el reproducir estos elementos hacia su medio. En los aspectos de atención y concentración, de verdad que fue uno de los puntos que más se trabajó, porque encontramos que los entrenadores, cuando está trabajando el preparador físico, a veces pueden ser muy distraídos y no observan algunos elementos que podrían ser importantes, o echan a andar el ejercicio en el entrenamiento y se distraen por algún puntito que pasó, un error, una situación que el ejercicio se salió de control, y pierden el foco de atención más importante, que era el objetivo diseñado para ese día. La gestión de conflictos también fue un punto muy importante, porque en ese momento estábamos buscando generar equipos mucho más competitivos, y en el cambio de posiciones, en el cambio de papeles, ahí surgieron algunos elementos. La parte de la motivación fue un aspecto también un tanto teórico, porque les enseñamos toda la teoría de la motivación, las teorías de la motivación y cómo la podría generar. Un punto muy importante es generar la autonomía en los jugadores. Punto a tomar en cuenta, por ejemplo, hablaban de que si se dan instrucciones técnicas muy precisas a un jugador, por ejemplo, que en un entrenamiento un ejercicio esté reservado solo al contacto con la parte interna del pie, los entrenadores decían que les quitábamos la creatividad, cuando en realidad la creatividad es cuando ya pasaste por un conjunto de conocimientos amplios, es decir, tienes como si fuera un álbum, o tienes un 3 minutos, o tienes un conjunto de estrategias, y entonces el cerebro las reordena y las genera estrategias mucho más eficaces que las que se vienen manejando. Bueno, también vimos aspectos de procesos grupales, como gestionar el grupo, ¿sí?, de manera eficaz, la credibilidad de los jugadores, gestionar el trabajo del cuerpo técnico, ¿no?, que a veces los cuerpos técnicos se enojan o les incomoda que un preparador físico corrija un aspecto técnico, o al contrario, pero si se ponen de acuerdo, si ordenamos las ideas de que hoy este es nuestro objetivo y todos podemos enfocar nuestra atención en eso, de verdad que se logran efectos muy positivos. La comunicación, ¿no?, con padres, con entrenadores, con los deportistas, con el cuerpo técnico, con todos los actores deportivos que están ahí. Siguen los aspectos de comunicación, el desarrollo personal, cómo ve el aspecto. Tengo entrenadores que a veces se quejan, o tenía en ese momento, que se quejaban de la dinámica de viaje de fin de semana. Pues, todos quienes están en fútbol saben que cada 15 días tienes que viajar, y si no es que mucho más, con mayor frecuencia. Todo este proceso se llevó o inició en algún momento, la creación nos duró 7, 8 meses, pero en realidad la aplicación es muy larga. Es muy larga porque
tienes que hacer de distintas maneras. A algunos llegas y le dices, estos son lo que yo observo que necesitas con mayor, o que tienes una mayor necesidad de eso, y a otros les muestras los 63 puntos y que ellos decidan hacia qué trabajar, cuáles les gustaría que fueran sus habilidades, en fin. Les comparto esta estrategia de trabajo porque a mí me ha dado muy buenos resultados. Es una parte importante de cómo va madurando una institución, de cómo va madurando todo un complejo, en ese caso unas fuerzas básicas, y también cómo puedes impactar o cómo puedes ayudar de mejor manera a un entrenador en un primer equipo en este caso. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Yáñez, por atenerse al tiempo. Y si ahora quieren ocupar un poco sus lugares en la mesa, vamos a pasar al tiempo de discusión. ¿Qué tiempo tenemos para discutir? 15 minutos. Pues gracias a su haberse aguantado, tenemos nosotros 15 tiempos. Vamos a comenzar a las que nos han sugerido ya. Y en primer lugar, la palabra al doctor Ródenas. La siguiente pregunta: ¿cómo lograr que un niño o una niña se sienta importante para el equipo cuando ese jugador o jugadora juega poco? La verdad es que es una buena pregunta y yo creo que la relatividad de juega poco, cuánto tiempo juega, sería enfocarse un poquito también con el entrenador, ¿vale? Es decir, si es una escuela de formación, yo creo que dentro de la filosofía del club se estructura que debe de jugar cierto tiempo. Yo creo que sí que se debería ver el reparto de minutos, no como el problema de ella, sino respecto a la actitud que tiene, digamos, el entrenador. Yo, por ejemplo, estaba en una escuela deportiva y es muy bonito el mensaje que se manda. Sí, tienen que jugar todos los mismos minutos, todo muy bonito. Fui el primer partido partido amistoso encima, era un torneo y jugábamos contra un equipo muy potente y yo tenía muy clara la filosofía, es decir, pues 25 minutos juegan unos, 25 luego otros y vamos rotando. Y cuando acaba el partido resulta que pierde 1-0 y llega el coordinador y me dice, oye, ¿por qué has sacado a este jugador? Y digo, si tú me estás diciendo que es reparto de minutos para todos. Y me dice, sí, pero contra rivales más fáciles que jueguen ellos y contra rivales más buenos, digamos, pues juegan estos. Entonces yo creo que ya parte un poquito de la filosofía del club y filosofía de la escuela y del entrenador. Muchas gracias, doctor Ródenas. Ahora estas preguntas para usted, maestro Méndez. ¿Cuál ha sido, le preguntan, su mayor aprendizaje en su experiencia con Atlas? Bueno, buenas tardes. El mayor aprendizaje fue diferenciar entre el psicólogo clínico al psicólogo deportivo. Llegué un día a un partido, un clásico contra Chivas, y digamos, pasé un mes ganando la confianza de los jugadores y que se abran contigo. Entonces la mayor experiencia es llegar a las 8:20, llegar con el preparador físico, coordinar con el cuerpo técnico y con tus jugadores, los valores que tienes que tener con ellos, también un poco de broma, pero sin sobrepasar el límite. Entonces le comentaba, un partido clásico contra Chivas, se acerca un chico llorando por las cosas que trae en casa y esto le afectaba en el rendimiento deportivo. Entonces, experiencias desde psicología, solo hice contención, no abordé como es una terapia clínica, pero pues era contener esas emociones porque ya venía el calentamiento y venía todo el proceso que iba a ser el partido. Le comento profesionalmente, solo breve, lo que ha pasado al entrenador, que tome sus consideraciones, él toma la última decisión y bueno, al final de cuentas no puedo decir que por algo que se habrá dicho con el jugador incrementó su rendimiento o no, pero bueno, entra al minuto 80, da el primer gol, que es el 2, íbamos perdiendo 2-0, él anota el 2-1 y da el centro al 2-2. Entonces empató ese juego y mi experiencia fue muy bonita en el sentido de cuál es el psicólogo clínico, cuál es el psicólogo del deporte, hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo involucrarse en esto. Muchísimas gracias. La siguiente es para el maestro Reyes. ¿Qué es esto de como entrenador y como jugador? Muy brevemente. Bueno, creo que este sí funciona. ¿Cómo es esto de como jugador y como entrenador? Bueno, ya lo explicó el doctor Alex en la mañana. Digo, yo le preguntaba ayer que si el objetivo de hacer ese instrumento era
pues conocer las dos perspectivas de como jugador y como entrenador, cómo piensa la misma persona desde dos perspectivas diferentes. Entonces, y ya él hablaba de la disonancia cognitiva, ¿no? Bueno, habría que ver qué tanta diferencia hay entre una y otra. Él me mencionaba que lo ideal es que no sea cero, o sea, que haya una diferencia, ya sea menor o mayor, pero que haya una diferencia. ¿Por qué? Porque él, como lo mencionó en la mañana, no, pues estarías muerto, ¿no? Si piensas igual que como piensa tu entrenador, por así decirlo, estarías muerto. Entonces yo creo que, bueno, muerto no literalmente, estamos hablando, ¿no?, de que estarías actuando como un robot, por así decirlo. Y entonces esa es la diferencia, ¿no? Conocer de qué forma una misma persona piensa en dos perspectivas, ponerse en los pies del otro, por así decirlo. Muchísimas gracias por la concisión, un concepto complicado, incluso para mí. Y dos preguntas para el maestro Yáñez, que le pediría que le resumiera un poquito. La primera dice, ¿cómo es un día normal en la vida de un psicólogo de deporte? Y la segunda, es complicada esta pregunta, o sea que tómelo con calma. Y la segunda, sabemos la situación por la cual está pasando Atlas actualmente. Quise saber cómo se está trabajando psicológicamente con los jugadores y cuerpo técnico y por qué siguen sin darse los resultados. Creo que esta es polémica, ¿eh? Usted mismo. Bueno, no sé por qué sabía que podría venir una pregunta así. Bien, ¿cómo es la vida diaria de un psicólogo del deporte? Pues yo creo que como la vida de cualquiera, o sea, mientras tú te levantes bien claro con un objetivo, sepas a qué vas a tu trabajo, seas leal a tus estrategias de trabajo, te mantengas a pesar de los altibajos y realmente puedas tener confianza en lo que estás haciendo. Creo que por ahí va la clave. O sea, un psicólogo del deporte debe tener bien claro qué va a hacer hoy. O sea, qué vas a la cancha, cómo vas a establecer tus estrategias de trabajo, con quién te toca trabajar, por qué tal tema, por qué generar una conversación o por qué evitarla con alguien. O sea, realmente la vida de un psicólogo del deporte es tener la conciencia que tú estás para analizar, generar y evitar algunas conductas. O sea, las estrategias distintas, ya algunos será más experto en una que en otra, estaremos en un piso o en otro, como decía el doctor Alex en su taller, pero definitivamente creo que la vida del psicólogo es tener la conciencia de ser un medio de cambio, ser un medio de transformación. No puedes... Yo tengo como mi filosofía es si toco algo debe mejorarse, un poquito, pero tiene que mejorarse. Si toco una institución, un equipo, si toco una persona, lo que sea, eso tiene que verse un cambio. Tal vez otro punto importante de la vida de un psicólogo es que no siempre la gente se va a enterar de los beneficios que dejaste. ¿Sí? Las medallitas son para los de las fotos, los de las estrellas, los entrenadores. Entonces, bueno, también creo que conocer que eres parte de una institución, que eres parte de algo más grande, creo que también es importante. No sé si quedó clara la respuesta. Respecto a la segunda pregunta, el trabajo con el primer equipo, bueno, pues es un trabajo planificado, es un programa que se generó, tiene variables desde atención y concentración, del desarrollo colectivo, el desarrollo grupal, cohesión, motivación. Sí es algo que, bueno, sería complejo explicarlo ahorita y tan rápido. ¿Por qué no se dan los resultados? Creo que el que diga que es por aspecto psicológico o físico o técnico está en un error. O sea, son aspectos funcionales, son sistémicos estos, ¿sí? No puedes decir que un elemento está mal. Realmente cuando el aspecto técnico no está bien, definitivamente va a impactar en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. ¿Sí? Conozco a alguien que dice que por mucha táctica que tengas, si el jugador no puede hacer un control, pues tu táctica se va, ¿no? Entonces es un elemento sistémico. ¿Por qué los resultados no se dan? Me gustaría tener la respuesta correcta o la que quieren escuchar. Pero creo que más bien ahora estamos centrados en cómo modificarlo, cómo cambiar y que lleguen los resultados. Yo me siento orgulloso de que a pesar de los resultados que hemos tenido, hoy mi equipo corre a todas, hoy mi equipo pelea a todas y hoy mi equipo sigue insistiendo en las tareas que les piden.
Yo no estoy para sugerir, analizar si las tareas son correctas o no, pero que el equipo sigue corriendo tras esas tareas, a mí me queda claro que sí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los participantes de esta mesa, al maestro Yáñez, maestro Reyes, maestro Méndez, doctor Ródenas, y me gustaría acabar con una puntualización, ya que nos queda 1 minuto 22 segundos para cumplir con el programa y ser correctos. Y es la siguiente, creo que, y es una cosa que expresé en la penúltima editorial de la revista Psicología del Deporte, fui muy contestado, creo que ha quedado muy claro para todos ustedes que es perfectamente compatible el trabajar de forma científica, en el despacho, con un ordenador, estudiando, siendo riguroso con la teoría y con la metodología, publicando los resultados y a la vez ser canchero. No creo que sean dos mundos opuestos. Y los que quieren contraponerlos creo que lo hacen por intereses personales más que por intereses para la psicología del deporte. Hay personas que más se orientan hacia un sentido y más a otro. Y hay personas que eligen fundamentar científicamente aquello que hacen en la cancha y comprobar su eficacia. Por lo tanto, creo que estos ejemplos pueden ser una buena guía para todos ustedes. Muchísimas gracias y vamos a dejar paso a la finalización del Congreso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por todo, gracias por su participación. Antes de pasar a la rifa voy a hacer 2 pequeñas puntuaciones. ¿Recuerdan a Jesús, el maestro que ahorita dio su pequeña exposición sobre lo que hizo aquí en Atlas? Si ustedes vieran cómo llegó Chuy, como le decíamos, ¿no? Mire, pues vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos permitiría hacer un estudio aquí para hacer mi tesis de mi maestría. Pues sí, Chuy, pues órale, te vas a integrar al equipo psicológico y comienza tu estudio. Es la primera vez que teníamos un estudiante de otra universidad o un becario o un practicante en el equipo. Es algo ahí que Jonathan impulsó y todo así como que bueno, a ver, pues agarra la sub-17, pero aquí en Atlas la sub-15, sub-17 y sub-20 pues son categorías muy fuertes y se les da muchísima importancia y se puso a colaborar ahí. Pero el Chuy que yo conocí no se parece nada al maestro Jesús que conozco ahora, ¿no? Realmente es un cambio muy importante, te felicito Jesús, ¿no? No tienes idea tu transformación, ¿no? Y verte aquí ahorita exponiendo tu trabajo que hiciste aquí es un orgullo para todos. Muchas felicidades, ¿eh? Y lo que va a pasar es que vamos a continuar con el programa de becarios, ¿no? Me presentaba como 4 veces estudios, llegaba a la oficina y le decía, no, así no, y le ponía unas revolcadas y lo regresaba para la cancha, y lo regresaba hasta que un día me presentó algo bien bonito y bien estructurado, ¿no? Muy bien, qué padre. Y la otra, la pregunta de por qué Atlas no gana, ¿no? Bueno, ojalá tuviéramos la respuesta. Yo como el jefe del área de psicología, teniendo Jonathan en el equipo, mi pregunta es, ¿cómo voy a evaluar el trabajo del psicólogo y del programa psicológico que vendimos al final de la temporada? ¿Ustedes qué harían? ¿Tendría que dar de baja a este programa psicológico y poner a otro? ¿O cuáles son los criterios de evaluación que debo de medir? ¿Cómo sé que el programa es exitoso? ¿Cómo sabes que tu gestión es exitosa? ¿Cómo lo explicas cuando no llevas ni un gol o 2 puntos? ¿Cómo defiendes eso y dices que el programa de psicología funciona? Yo no lo sé y todos los días me lo estoy cuestionando. ¿Qué voy a decir y qué es lo que va a representar para sostener el programa de psicología y decir que es un éxito o no, o un fracaso? Cuando bajas de la teoría a la realidad, del elemento técnico, estadístico, de las variables psicológicas,
al dinero, ¿cómo sabes que la ciencia está ahí o no? ¿Cómo le dice al entrenador que acaban de correr que su programa funciona pero ya está en su casa? Entonces todos esos dilemas son los que estamos tratando de registrar y saber cómo le vamos a hacer, porque cuando se empiezan a jugar los trabajos de las personas, carreras futbolísticas, cuando el equipo entra en una espiral negativa, increíblemente ahora sí voltean y preguntan ¿y por qué no ganamos? ¿Y sabes qué empieza a pasar? No ganamos por culpa de la mente. Es un tema psicológico. Y entonces, a ver, esos son los retos de verdad, los que valen lana. ¿Cómo sostienes un trabajo que está bien hecho si no hay un resultado en la cancha? Si uno de ustedes sabe la respuesta, pues bienvenido, ¿no? Ojalá supiéramos por qué no. Pero también influye un poquito la suerte, me parece, y el día que cambie un poquito la moneda, yo sí creo que se va a destapar algo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Les interesa la rifa o no? Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Digan un número a ver si es el que estoy pensando. No. Ah, ya me están diciendo cómo es la dinámica. No entendí nada. Jonathan, hazla tú, porque no entendí. Bien, ya viene la lista y la traen, como le hicimos ayer, todos estuvieron ayer, ¿no? Más o menos vieron cómo estaba. Bien, vamos a tomar de nuevo la misma dinámica. Igual voy a pedir así como están, me van a ir dando los números. Nadie sabe de aquí quién es cuál número, ¿eh? Es más, sí me acuerdo quién es la primera persona, pero seguro no voy a decir. Entonces, vamos a empezar. Me van a dar un número. Luis.